días, estimados participantes. Bienvenidos a la primera actividad que se realizará en marzo. Bienvenidos a otro ecowebinar del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy estaremos tratando el tema de ecoinnovación y para ello tenemos a nuestra invitada especial, la ingeniera Maricé Salvador. Ella es directora ejecutiva del Grupo GEA, así que ella nos estará impartiendo y nos estará compartiendo su conocimiento respecto a este tema. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden realizar por medio del chat o bien levantar su mano y con mucho gusto les daremos la palabra para que puedan dirigir su pregunta directamente a ella. Entonces, sin más, adelante, ingeniera, el tiempo es todo suyo. Gracias nuevamente al Centro Guatemalteco por la invitación, al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por la invitación, y a todos ustedes por sumarse a esta charla sobre ecoinnovación. Como ya he mencionado, mi nombre es Maricé Salvador y el día de hoy voy a compartirles la experiencia de la aplicación de esta herramienta muy atractiva, muy pragmática en las empresas, y que espero puedan ustedes impulsar también desde donde ustedes vienen laborando o se encuentran. Brevemente, el contenido del día de hoy es un poco ponernos en contexto acerca de la ecoinnovación. ¿Por qué ecoinnovación y no innovación? Un poco respondiendo esa pregunta. ¿Y cuál es la relación con los ODS? ¿Qué es literal ecoinnovación y cómo se aplica? Un poco la metodología. Existen 6 fases o momentos de la ecoinnovación o de la aplicación de la ecoinnovación, y lo vamos a ver paso a paso. Tengo 3 casos de estudio para mostrarles el día de hoy, porque esto es una herramienta que ha llegado de repente, que es conocida en este momento más que antes, pero que lo venimos trabajando a nivel del Centro de Producción Más Limpia de Perú ya desde el 2015. Entonces no es para nosotros nueva, por el contrario, estamos muy familiarizados con ella y se articula perfectamente con una de las tendencias muy importantes el día de hoy que escuchamos, que es la economía circular. Y una reflexión final sobre esta herramienta para compartirlo y conversarlo con ustedes. Brevemente, y quería comentarles quiénes somos. Nosotros somos Grupo GEA, nosotros tenemos ya en Perú 31 años de vida institucional. Nos encargamos de promover un Perú, un país sostenible y circular a través del diseño y la implementación de programas pues, que contribuyan justamente al crecimiento económico sostenible de nuestro país y de otros países. Colaboramos también en la región y a nivel internacional con proyectos de cooperación internacional, ¿no? En la mano derecha pueden ver, nosotros tenemos 2 ejes de trabajo, empresas sostenibles, donde trabajamos la aplicación pragmática de estas tendencias o de estos enfoques como la economía circular, la industria verde, la eficiencia de recursos y producción más limpia, responsabilidad social empresarial, química verde, química sostenible, y tenemos también una línea de crédito que se está desarrollando para las empresas, para las pymes peruanas, la línea de crédito ambiental. Estos temas se trabajan y se operan también a través del Centro de Producción Más Limpia de Perú, el CER. A nivel de país, el CER es conocido como el Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social, y de hecho somos hermanos con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia porque trabajamos todos en red. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ven aquí la plataforma de RECP, por sus siglas en inglés, de Resource Efficient and Clean Production Net. Todos somos más de 43 centros a nivel global y trabajamos haciendo justamente la implementación de estos enfoques y trabajamos de manera interconectada, haciendo transferencia de conocimientos, transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en cada proyecto que se nos designa. También el Grupo GEA tiene el área de ciudades y comunidades sostenibles, donde venimos trabajando muy estratégicamente y articuladamente con comunidades, con municipios, tanto a nivel de ciudad capital como también descentralizadamente. Esto es brevemente.
un poco para que nos conozcan y los invito también a chequear nuestra página web para que vean los proyectos que estamos desarrollando. A ver, le doy clic. Esto es un poco la experiencia previa en todo lo que es huellas ambientales y también están las empresas con las que hemos venido trabajando en la aplicación de la ecoinnovación, por lo menos en los últimos 5 años. Más adelante voy a mostrar cuál es la relación o la afinidad de poder determinar las huellas ambientales desde el enfoque de ciclo de vida y cuál es su magnitud e implicancia en la ecoinnovación. Entonces empezamos con el primer punto de la agenda y tenemos la ecoinnovación y los ODS, ¿no? Muchos de nosotros o los que nos encontramos conectados en este webinar podemos ya estar familiarizados con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ha enmarcado en 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, justamente para erradicar y combatir la pobreza, el deterioro ambiental y las desigualdades. Pues la ecoinnovación no es indivisible o no está divorciada a estos objetivos. De hecho, contribuye y ya viene trabajando acciones políticas, acciones empresariales, en un contexto global justamente para sopesar y combatir estas 3 vértices o 3 puntos que toca la Agenda 2030, que es principalmente lo que hemos mencionado, la erradicación de la pobreza, erradicación del deterioro ambiental y la desigualdad. La ecoinnovación nos ayuda de alguna u otra manera a tangibilizar cómo poder migrar o cómo poder lograr esta transición de lo convencional o de modelos de negocios convencionales, donde ya no es una opción seguir con lo convencional que implique o ejerza presiones sobre el ambiente, versus aquellos modelos sostenibles donde ya se viene trabajando criterios que permitan restaurar ecosistemas naturales, donde nos permitan generar o darle la oportunidad a los ecosistemas de poder generar los mismos recursos para no someter o no someter las futuras generaciones y por tanto no someter también nuestras actividades económicas y ni siquiera en un futuro tan lejano. No estamos hablando ya, y las evidencias lo demuestran, que cada vez más el stock natural se va reduciendo. Entonces tenemos ya no esos escenarios al 2030, inclusive estamos consumiendo más de lo que se genera y esta brecha probablemente se amplíe, ¿no? se reduzca en el marco, en el horizonte de tiempo. Volviendo un poco a los objetivos de desarrollo sostenible, la ecoinnovación guarda estrecha relación con 3 objetivos de desarrollo, que básicamente es el 8, el 9 y el 12. Esto no quiere decir que se desentienda de los demás. Sin embargo, resalta y destaca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, el trabajo decente y crecimiento económico. Los modelos o la ecoinnovación permite un cambio o una reforma no solo a nivel de procesos o reingeniería de operaciones, hablando del frente interno, sino también permite la mejora y el fortalecimiento de la organización propiamente dicho. Y esto tiene una implicancia, por supuesto, con lo que son las condiciones laborales. Al generar mejores condiciones laborales o trabajo decente, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también genero valor y ese valor se ve reflejado o reditúa también en mis finanzas o en las ganancias o en la rentabilidad del negocio. Asimismo, la ecoinnovación surge para promover o ayudar a que un segmento importante del crecimiento económico, el sistema económico que son las MIPYMES, tengan una herramienta para poder migrar o poder hacer esta transición hacia modelos de negocios sostenibles. Esto no quiere decir que no se aplique a grandes organizaciones o grandes empresas. También la ecoinnovación, claro, guardando las distancias, se puede y se ha hecho ecoinnovación en empresas grandes como Mexigen, BAF, a nivel internacional. Entonces guarda estrecha relación con el ODS 8, no solo por la mejora organizacional y procesos de reingeniería, tanto desde el frente interno de la empresa, sino también porque al fortalecer un segmento importante del crecimiento económico como lo son las MIPYMES, contribuye de alguna manera al crecimiento
económico de países, sobre todo y en particular países de renta media, como es el caso de Perú y como me imagino también países como Guatemala. Tenemos también a la industria, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que es la industria, la innovación y la infraestructura. Aquí nuevamente tocamos sectores industriales, procesos, donde la ecoinnovación entra a tallar haciendo un análisis a profundidad de la estrategia del negocio y también de las operaciones que desarrolla determinado negocio. Implica entender cuál es el valor que está generando y proponer oportunidades o mejoras a esas operaciones en tanto que éstas estén impactando negativamente al ambiente. Y por eso, además, aquí todavía se mantiene la innovación. La innovación versus la ecoinnovación. ¿Por qué esta diferenciación en el eco? Bueno, desde ya el 2012-2014, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente viene trabajando ecoinnovación en el sentido de que a través de la innovación es muy buena, es importante, es positivo en el sentido de que genera una rentabilidad para el negocio. Una innovación es rentable cuando tiene una aceptación en el mercado. Sin embargo, con la ecoinnovación, nosotros promovemos deliberadamente que el impacto que se genera, no solo a nivel económico y social, sea también un impacto deliberadamente positivo para el aspecto ambiental. No todas las innovaciones tienen una implicancia ambiental positiva, razón por la cual trabajamos este concepto de la ecoinnovación. Entonces, queremos crecer, pero crecer de manera sostenida y considerando los impactos positivos, los impactos ambientales positivos en esta transición. Y finalmente tenemos también el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, donde hablamos acerca de la producción y consumo responsable. No solamente es trabajar al frente interno de la organización, del negocio, de la empresa, sino también a nivel del usuario o consumidor final. Hablamos de consumo responsable. Hoy por hoy, los consumidores, a través de sus decisiones de compra, ya demandan productos que incorporen estos criterios, ya sea en sus procesos, ya sea en su estrategia, ya sea en sus operaciones, y de alguna u otra manera empujan a la industria o el sector productivo a alinearse a esas demandas, ¿no? Entonces tenemos también no solo un lado de la moneda, sino que es la producción responsable, sino también el consumo responsable. Entonces estos son los tres objetivos importantes que quiero destacar por el concepto de ecoinnovación. ¿Y por qué hablamos tanto de ecoinnovación y por qué de alinearlos o articularlos a los ODS? Tenemos, bueno, ya muchos estamos familiarizados con esta gráfica que es el reporte de los científicos del Panel Internacional de Recursos en el 2019 y que nos indica que cada vez más la población crece, y eso es evidente, pero también demanda mucho más recursos naturales. De hecho, desde el 70, esta demanda o el uso de recursos se ha triplicado y continúa en aumento. El problema que se está evidenciando es que cada vez más no permitimos que el stock natural se regenere. Nuestras demandas superan por 3 la generación de estos recursos. ¿Y qué pasa cuando superamos esta valla? Simplemente es probable que estos recursos, que son finitos, se agoten y por tanto pongamos en riesgo no solamente nuestras operaciones pensando a nivel de actividad económica, sino también nuestra propia subsistencia. Y lo mismo pasa con recursos tan valiosos y tan importantes y de implicancia vital y clave para algunos sectores, como lo es el agua, ¿no? El agua, el consumo de agua se ha triplicado también en los últimos 50 años. La demanda principal es el sector agrícola, le sigue la industria y seguidamente también está el uso domiciliario. Sin embargo, el consumo de agua cada vez es más escaso. En países como Perú y en toda la costa de América del Sur ya se habla, y en muchos países también ya se habla del estrés hídrico.
Estamos sometiendo las fuentes de agua cada vez más y esto está generando presión y no se está cultivando ni cosechando agua. Esto definitivamente nos causa una gran preocupación porque no solamente, nuevamente, sometemos nuestras actividades económicas, por ejemplo, el agua tiene un uso intensivo en la elaboración de papel, en la elaboración de ropa, en el sector textil, etcétera, sino también nuestra propia subsistencia. Nosotros como humanos tenemos más del 80% de nuestros fluidos son líquidos, dependemos mucho del agua. Y al someter este recurso tan valioso y tan importante, también nosotros nos ponemos en un riesgo, ¿no? Entonces, el agua se está volviendo cada vez más escaso y surgen este tipo de noticias, ¿no? Donde el Wall Street comienza a cotizar el agua ante un temor por su escasez. El agua empieza a competir como un recurso o un líquido que compite como el oro y como el petróleo y empieza a tener un valor, una valoración en el mercado de valores, y esto también empieza a restringir el acceso, que por cierto ya se da en muchas comunidades o en muchas ciudades debido a la escasez, y pone un riesgo, somete a un riesgo futuro sobre la accesibilidad de este recurso, ¿no? Cerca a nivel global, el 0.01%, bueno, todos sabemos que el planeta está rodeado de agua proveniente del océano, pero solo el 0.01% es agua que converge en los ríos, y los ríos abastecen humedales y lagunas. Y si esto cada vez se minimiza o desaparece, simplemente dejarían de existir fuentes como las lagunas o humedales o se secarían. Entonces tenemos todo un problema sistémico al ejercer esta presión sobre este tipo de recursos. Pero también es importante entender cómo ha ido evolucionando. Tenemos el contexto de cómo va la demanda de los recursos, pero también cómo ha ido evolucionando la demanda de los recursos a lo largo del tiempo. Ha habido un crecimiento, sí, pero también en su debido momento se hablaba de innovaciones. Por ejemplo, el plástico. El plástico post Segunda Guerra Mundial fue una gran innovación y un mejor sustituto, creeríamos, para recursos que escasearon luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el plástico surgió ante la escasez del metal, ante la escasez del vidrio, ante la escasez de la madera, y se convirtió como un estándar de vivir de manera moderna y confortable en estas épocas, ¿no? Sin embargo, al pasar los años, al transcurrir el tiempo, nos damos cuenta que hoy por hoy esta innovación, que en su momento tuvo una aceptación muy buena en el mercado y era sinónimo de vivir bien, se ha convertido también en un problema. No el plástico propiamente dicho, no estamos satanizando ni estigmatizando el plástico, sino su mala gestión o su uso o su posuso, ¿no? Como vemos aquí en la mano o en la margen, en la gráfica a la derecha, podemos ver cómo el plástico está inmerso en distintos sectores y cuál ha sido su intensidad y su uso a lo largo de los años. Se dice que casi el 50% del residuo plástico residual, proviene de los empaques. Entonces, y normalmente lo que pasa en muchas ciudades, en muchos países, es que estos residuos plásticos nunca son reciclados o no son dispuestos adecuadamente en un relleno sanitario, lo que genera lo que ya conocemos como problemas en ecosistemas marinos, inclusive en stock naturales, donde ejercen un impacto negativo en el desarrollo de de la biodiversidad en general. Entonces, aquí es donde la ecoinnovación toma mucha importancia, porque nos permite proponer soluciones alternativas al plástico, sustitutos importantes al plástico, sin desmerecer, por supuesto, las características o composiciones o propiedades que guarda el plástico, pero al mismo tiempo pensando en no ejercer o minimizar y profundizar aquellos impactos ambientales que puedan surgir de estas soluciones,
aplicando la ecoinnovación. También es importante entender que el consumidor nuevamente juega un rol muy importante al momento de adquirir un producto. No solo es necesario constatar o ser conscientes del producto que vamos a obtener, cumple con ciertos criterios o no, sino también al momento de adquirirlo, el uso que yo le voy a dar y el posterior uso o disposición adecuada para evitar estos problemas sobre la contaminación y el impacto que genera en los ecosistemas en general. Entonces, también quería compartirles esta gráfica que siempre suelo socializar. Si bien es cierto, existe un movimiento muy importante acerca de la economía circular, donde se promueve justamente la maximización de la vida de productos, de bienes, y minimizar o trabajar en la fuente de generación de residuos y tratar de minimizar la generación de los mismos, aún los escenarios ambientales como este que lanzó o mostró el Banco Mundial nos indica cuál es la tendencia, a pesar de los esfuerzos desplegados sobre estos enfoques. Todavía la tendencia es que en América Latina y el Caribe se sigue superando cada año la generación de residuos, la generación de residuos por persona, ¿no? Bueno, kilogramos per cápita por día, y estamos creciendo a niveles inclusive de estilos de vida de Europa o de América del Norte. Entonces, esto también nos da un referente de cuáles son nuestros hábitos y estilos de vida nuevamente como consumidores y la responsabilidad que tenemos para poder empezar a tomar decisiones más responsables, compras responsables, y evitar de alguna u otra manera productos que tengan de manera superflua, por ejemplo, el plástico, de manera superflua residuos que difícilmente se pueden inclusive reciclar. Entonces, a modo de síntesis, tenemos que la población mundial y el uso de recursos, ¿cuál es la correlación? Hablábamos de el crecimiento poblacional cada vez más es geométricamente positivo, crece, mientras que esto somete o demanda de más recursos para poder satisfacer las necesidades de la población. Y curiosamente aquí vemos en esta gráfica también cuál es la posición de la clase media a nivel global. El segmento medio de clase media es el que más demanda de estos recursos por la cantidad y por el volumen. Entonces, importante poder reflexionar sobre estos escenarios y poder tomar acción, ¿no? También quería destacar en este estudio, que ya lo hizo hace un poco más de 5 años las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la importancia que tienen las MIPYMES. Al inicio les comentaba que las MIPYMES juegan un rol importante en el crecimiento económico de muchos países. Acá en este mapa podemos ver el número de MIPYMES que figuran por cada 1000 personas en cada país. Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos, en el caso de Brasil tenemos que existen en promedio de 21 a 30 MIPYMES por cada 1000 personas. La tendencia es que las MIPYMES formales crecen en un 5% cada año. Y es importante poder insertarles los conceptos como lo es la ecoinnovación para que puedan, en la medida de lo posible, migrar a estos modelos de negocios sostenibles y al mismo tiempo generar o aportan a la generación de empleo en un tercio a nivel global. Es decir, la MIPYME juega un rol muy importante no solo por la mano de obra que contrata, que es casi el 50%, perdón, que casi el tercio de la mano de obra global, sino también que genere empleos en un 33% a nivel global. Entonces, esto es muy importante, una importante también reflexión para por qué enfatizar en utilizar este tipo de herramientas y capacitar y orientar a las MIPYMES en estos modelos de negocios sostenibles. Nuevamente, y trayendo ya a modo de síntesis, la fuerza que tenemos nosotros como consumidores, ¿no?
Nuestras decisiones están orientadas hoy por hoy. Hoy existe un mercado, un segmento, un nicho de mercado muy importante que ya demandan por productos y productos y servicios que son más sostenibles y que el poder de decisión se basa justamente en la parte ambiental y en la parte social, que no se veía antes, o que antes, dicho de otra manera, lo mandatorio, el aspecto mandatorio era la parte económica. Entonces existe una responsabilidad mutual con los consumidores y con las compras responsables. Aquí podemos ver también un estudio que hizo las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante la época de la pandemia, acerca de una encuesta que se realizó a los consumidores, y muestran justamente que el 70% de los consumidores creyeron que lo ambiental debería estar considerado como un aspecto importante, como lo económico, en la reactivación económica, ¿no? Mientras que el 87% de las compañías creen que deberían ser más sostenibles en general. Entonces la tendencia y los segmentos de mercado también están cambiando hacia modelos de negocio más sostenibles. Y es así como, por ejemplo, les comparto aquí lo que nos tocó trabajar y nos está tocando trabajar con un sector que en su momento fue un sector muy difícil, muy duro, muy sensible por los impactos que estos generan propia de sus actividades, que es la industria textil. Hoy por hoy existe un movimiento muy fuerte de poder contrarrestar los impactos que la actividad genera, los impactos negativos, ambientales, sociales, etcétera, que estos generan, y ya se empiezan a preocupar mucho por insertar estos criterios, como por ejemplo, criterios ambientales, como por ejemplo medir la huella hídrica, tener un indicador hídrico que me permite definir o fortalecer mi modelo de negocio y enmarcarlo en mi estrategia de negocio, de modo que comunico a mi consumidor o a mi cliente cómo lo estoy trabajando, cómo estoy mitigando ciertos impactos, y además no solo a mi cliente convencional o usual, sino también probablemente me inserto en un segmento de mercado, un nicho específico de mercado donde ya demandan de estos productos. La industria de la moda, por ejemplo, sabemos que es responsable del 10% de emisiones mundiales, pero ya, por ejemplo, revistas de moda empiezan a, además, informar al consumidor 6 decisiones de consumo de moda que puedes tomar para reducir tus huellas hídricas. Entonces, se empieza a trabajar no solo a nivel del core business, no solo a nivel de la empresa, sino con distintos actores que trabajan o que se presentan a lo largo de la cadena de valor. Eso es importante. Cuando hablamos de ecoinnovación, no solo estamos hablando de la unidad operativa o de la empresa desde la puerta hasta la puerta. Estamos hablando de involucrar a todos los actores que intervienen en mi cadena de valor. La empresa solo es un eslabón de la cadena de valor. Entonces, ahora más adelante lo voy a explicar también, pero ya existen estos cambios de patrones de producción convencional hacia producción sostenible. Entonces, para ya ir cerrando la parte de contextos, esto es la plataforma de huellas ambientales o huellas ecológicas. Nos dice cuál es la tendencia cuál es nuestra huella ecológica a niveles de planeta. En el 2010 habríamos consumido cerca de 1,5 planetas, ¿no? Por la demanda de los recursos que en el 2010 necesitábamos. Y la tendencia es que al 2030 vamos a requerir de 2 planetas. Y así al 2050 de 3 planetas. Es fácil decirlo, ¿no? Pero lo paradójico es que solo tenemos un solo planeta. Y esto es muy simple y sencillo de entender. Es como cuando nosotros empezamos a gastar dinero más de lo que generamos. Y llega un momento en donde se agotan nuestros ahorros y empezamos a entrar en un proceso de quiebra o liquidez. O nos volvemos, tenemos que liquidar el negocio. Entonces nos gastamos nuestros ahorros, nos gastamos todo lo que ingresamos y al final terminamos sin nada. Lo mismo está pasando a niveles planetarios. Estamos consumiendo los stocks naturales, no solo por las actividades, sino también, y no solo a nivel
de país, a nivel de ciudad, sino a nivel rural también. Los ecosistemas marinos, los ecosistemas de esto de carbono, de petróleo, etcétera, por las explotaciones mineras u otros, están redituando en escenarios como lo muestra la plataforma de huellas ambientales. Y este modelo de negocio donde yo extraigo, uso y dispongo ya no es sostenible, es insostenible. Entonces, empecemos a repensar. El gran reto para poder nosotros contrarrestar estos escenarios tan preocupantes es el reto de desvincular. Todos, y creo que aquí nadie se va a poner, estamos prestos para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, el confort y la salud ambiental, y trabajar con ello en el crecimiento económico. Es importante crecer no solamente de una manera sostenida, como muchos países de renta media ya lo hacemos, sino de una manera sostenible. Y lo que está pasando actualmente con la lámina anterior es que al promover la calidad de vida y el crecimiento económico de una manera lineal, con una economía lineal, estamos ejerciendo demasiada presión en los recursos naturales, lo que los está volviendo cada vez más escasos. Entonces, nosotros no podemos seguir con este ejercicio de crecimiento de calidad y crecimiento económico sometiendo a los recursos naturales. Por eso hablamos ahora de cómo contrarrestar esta figura geométricamente creciente de los tres aspectos. Y es ahí donde nosotros hablamos acerca de cómo empezar el proceso de desvinculación. Nuevamente, nosotros queremos bienestar, calidad, salud ambiental, confort. Queremos crecer, seguir trabajando en una actividad económica sostenible que nos genere o reditúe en calidad ambiental, en salud. Pero lo que nosotros debemos, y también que este proceso de crecimiento sea lo menos o desvincule lo menos posible con el uso de los recursos, ¿no? Queremos hacer más, crecer, ser eficientes con el uso de menos recursos. Y por tanto esto reditúa también en desvincular, al hacerlo menos impactante o hacer un uso más eficiente de los recursos, yo puedo también minimizar los impactos negativos que actualmente se está generando debido a las presiones que yo ejerzo sobre estos stocks. Entonces, literal, la ecoinnovación nos ayuda y nos permite justamente poder desvincular estas presiones e impactos ambientales y seguir creciendo y seguir promoviendo la actividad económica. Todos queremos desarrollarnos, todos queremos crecer, pero de una manera insertando en los modelos de negocio criterios de sostenibilidad. Entonces, en simple, lo que buscamos es hacer más con menos recursos. Eso es a lo que nosotros llamamos eficiencia. Eficiencia en todos los procesos, eficiencia en toda mi cadena de valor, de modo que yo crezca, obtenga mayores productos o mejores ganancias y ser más productivo, pero disminuyendo al máximo también las presiones e impactos ambientales. Y la ecoinnovación es una de estas herramientas que me permiten aterrizar y poder repensar el modelo de negocio que yo estoy haciendo, insertándole estos criterios para mejor evaluación, para mejor construcción de valor en el negocio. Continuamos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ecoinnovación? Ya les había comentado de por qué el eco adelante de la innovación, ¿no? Lo que busca la ecoinnovación como metodología es resaltar las bondades y los aspectos e impactos ambientales positivos que se puede generar a través de un cambio de modelo de negocio y por tanto de la estrategia de negocio, trabajando no solo de manera no solo desde el frente interno de la empresa, no solo a nivel de unidad operativa, sino a través de todos los actores de mi cadena de valor. Entonces, ya existe una definición muy amplia
sobre la ecoinnovación. De hecho, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como recalco, ha venido trabajando desde hace muchos años la implementación de esta metodología, y cada vez, y en función a la practicidad o a la aplicación práctica que se le ha dado, se ha ido también validando y mejorando. La ecoinnovación es el desarrollo y aplicación de un modelo de negocio que surge a su vez de un análisis exhaustivo de la estrategia de negocio. Incorpora en todo el proceso de análisis criterios de sostenibilidad y tiene como base siempre el enfoque de ciclo de vida. Quiero destacar, el enfoque de ciclo de vida va a ser como la herramienta reina de todo el proceso de la aplicación de la ecoinnovación. Y hablábamos de que la ecoinnovación no solamente es el trabajo en el core business, en la empresa, sino también involucra a los socios a lo largo de la cadena de valor. Además, implica una serie de conjuntos o modificaciones, nuevas soluciones para los productos, ya sea bienes o servicios, procesos, y contextualiza las necesidades de mercado, y con ello también, a través de la mejora o de la formulación de la estrategia de negocio, una reestructura organizativa del negocio, ¿no? Y esto se traduce, por supuesto, en mejor rendimiento y competitividad. Es importante entender ciertos conceptos claves, ¿no? Para poder comprender mejor cómo aplicar la ecoinnovación. Hablábamos de una cadena de suministro. La cadena de suministro vienen a ser las actividades que se dan, ya sea aguas arriba o aguas abajo, en una determinada organización o empresa, que probablemente sea la interacción entre los proveedores de insumos, materias primas, ¿no? Podríamos hablar de una cadena de suministro logístico, aquel proveedor que me entrega la materia prima a la fábrica, o aquel que realiza toda la parte de distribución y venta. Pero cuando hablamos ya de ciclo de vida, que es un término que vamos a utilizar a lo largo de la implementación de economía circular, de ecoinnovación, estamos hablando de todas las etapas consecutivas que nosotros como empresa, o que la empresa realiza, una tras otra, para la obtención de un producto o un bien, ¿no? Y que generalmente empieza desde la extracción de materias primas, pasa por la fabricación, la distribución y venta, el consumo y la disposición final. Cuando hablamos de consumo y disposición final, hablamos también de la responsabilidad extendida que tiene el productor. Y cuando ya hablamos de cadenas de valor, nuevamente, involucra a todos los actores que se encuentran aguas arriba y aguas abajo del ciclo o de la unidad operativa del negocio. Aquí pueden estar nuevamente los proveedores, laboratorios, proveedores de materias primas, insumos, tenemos también entidades financieras, la academia, un soporte legal en algunas instancias, etc. Entonces, ¿por qué es importante involucrar a toda la cadena de valor? Porque normalmente los problemas o los puntos críticos, y me ha pasado ya esta experiencia con algunas empresas, los problemas o los puntos críticos y álgidos no se encuentran o no están dentro de la unidad operativa o en el core business del negocio. Normalmente están o normalmente suelen aparecer en los insumos o las materias primas que yo adquiero para producir determinado producto o bien. Y lo mismo puede pasar en el post-uso. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que involucrar a todos los actores, y la importancia de por qué utilizar lo que les comentaba, el enfoque de ciclo de vida, porque voy a determinar posibles soluciones a lo largo de la cadena de valor de un producto o servicio determinado, y al mismo tiempo voy a permitirme poder trabajar de manera articulada con estos socios que yo identifique. La ecoinnovación abarca nuevamente soluciones tecnológicas, de productos, de modelos de negocio, y es una reestructura o una reconversión tanto a nivel organizativa, por tanto es holística e integral, y permite, y es el involucramiento desde el día 1 de la gerencia, porque estamos hablando de modelos de negocio, y en los modelos de negocio, en el core business del negocio, las decisiones
no necesariamente los toma un profesional a cargo de la ingeniería o de procesos, sino los toma la alta gerencia. Entonces es importante su involucramiento desde el día 1 al momento de implementar la ecoinnovación. ¿Ok? Y hablábamos de creación de valor, y cuál es su vinculación con la con la economía circular también. En el caso de Perú, la ecoinnovación surgió, como les comentaba, ya desde el 2012, 2013, se venía hablando de ecoinnovación, y es una herramienta que particularmente me gusta aplicar en las empresas porque me permite tangibilizar lo que hoy se conoce como economía circular. El enfoque de economía circular es tan amplio que a veces resulta un poco complicado poder aterrizarlo en una propuesta de valor. Entonces la ecoinnovación aporta justamente con esta herramienta a poder generar un modelo de negocio aplicando los principios de la economía circular y muy particularmente en lo que viene a ser la concepción de un producto. Cuando hablamos de economía circular, hablamos de del diseño de un producto o pensar en el diseño de un producto, un bien desde su concepción, desde todos los elementos y materias primas que éste va a utilizar, y pensando también en el uso y el posuso al momento de culminar su ciclo de vida. Es ahí donde entra a tallar la ecoinnovación. La ecoinnovación me permite determinar justamente o identificar estos puntos de mejora en el diseño, en la reestructura de operación o de proceso para poder obtener un producto que cumpla con estos estándares de sostenibilidad. Entonces, y también se diferencia de otros conceptos interesantes, se diferencia, por ejemplo, de los conceptos de producción más limpia. La producción más limpia me va a permitir determinar en ciertos procesos y tomar una decisión correctiva en algunos procesos con el ingeniero de planta, probablemente el ingeniero de operación o inclusive el técnico de procesos, de manera inmediata. Pero la ecoinnovación me genera un valor porque al final yo voy a identificar cuáles son estos puntos o cuestionamientos que están generando que en este momento o en esa etapa o en ese proceso se genere un impacto ambiental positivo. Y empiezo a hacer un análisis de todas las etapas del ciclo, inclusive saliendo de los límites de mi unidad operacional y yendo inclusive aguas arriba a determinar qué tipo de insumos, qué tipo de materiales, qué tipo de técnicas utilizo para llegar a esa operación o a ese determinado producto. Nuevamente, recalco aquí, es importante el involucramiento de la gerencia, porque al detectar estas oportunidades de mejora o determinar ciertos puntos críticos a lo largo de mi cadena de valor, esto se va a ver reflejado en una solución que de todas maneras que se debe refrendar en mi nuevo modelo de negocio y por tanto en la estrategia de negocio. Y esto solo se logra si hay predisposición también para poder ejercer ese cambio a nivel de gerencia. Entonces, tenemos la creación de valor a lo largo de la cadena que nos permite la ecoinnovación identificar. Ya entrando a tallar al manual de la ecoinnovación, les quería compartir algunos instrumentos y también documentos y publicaciones que se han dado a lo largo de los años. Existen distintas maneras de aterrizar, de poder tangibilizar la ecoinnovación. Existen instrumentos como la CEPAL o la OCDE que te indica cómo, si eres del sector público, cómo poder alinear ciertas políticas o iniciativas para empujar este tipo de metodologías que contribuyen al desarrollo de modelos de negocios sostenibles. Y también nos permite dejar o referenciar lineamientos estratégicos en función a la experiencia práctica. La ecoinnovación se ha venido aplicando durante ya casi 10 años a nivel global y ha sido muy efectivo en términos de metodología. Tenemos, y los invito por favor a descargarse todos estos materiales que son públicos. El manual de la ecoinnovación ya se encuentra en versión español, así que no va a ser un problema su comprensión y entendimiento. Tenemos desde el manual de la ecoinnovación casos de éxito que se han aplicado en MIPYMES,
manuales también, y suplementos que se han venido trabajando en sectores bien difíciles de llegar, como por ejemplo el sector de químicos, el sector de metales. Hoy por hoy se está trabajando en el sector textil, pero también se ha trabajado en el sector de agroalimentos, y la noticia que les comparto hoy también es que ya se cuenta con un suplemento para la ecoinnovación en electrónicos, en equipos electrónicos, ¿no? Entonces, existe, y cada año también se va actualizando el manual. Ese estándar sigue 6 momentos o 6 fases. Tenemos los formatos que te permiten ir y profundizar más en determinada idea ecoinnovadora, y te puedes apoyar también de los manuales para poder formular un modelo de negocio dependiendo del sector en donde estés trabajando, ¿no? Entonces, nuevamente, este manual fue desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca y ha sido validándose año tras año con los casos de negocio, los casos de estudio que se han desarrollado. Esto se ha ampliamente, sobre todo con MIPYME, se ha trabajado en Perú, en Colombia, en Ecuador, Vietnam, Ucrania, en varios países donde ya esta metodología está muy familiarizada sobre todo con MIPYMES. Tenemos los manuales, o los suplementos, perdón, en los sectores mencionados ya, y actualmente con el segmento o el sector de electrónicos también. Les invito a que lo descarguen y que puedan profundizar más en la página web. Y entrando a la parte metodológica propiamente dicho, la ecoinnovación tiene 6 momentos, 6 fases, si queremos llamarlo de esta manera. La fase de la preparación, donde aquí tenemos 2 niveles, el nivel o 2 frentes, el frente público, político, donde nosotros empezamos a analizar con el equipo que se constituya para poder aplicar la ecoinnovación, cuáles son o permitimos a ciertos tomadores de decisiones a entender qué es la ecoinnovación y cuáles son estos sectores o sectores productivos principalmente donde hay mayor oportunidad para poder difundir o impulsar esta metodología. Asimismo, desde el frente interno ya de la empresa nos permite entender a través de herramientas, porque cada fase tiene determinadas herramientas, cuáles son las tendencias, la demanda del mercado, cómo se mueve ciertos contextos en cada país a nivel político, a nivel legal, a nivel ambiental, y nos empieza a preparar el campo para poder empezar a ecoinnovar. Nosotros en la preparación normalmente iniciamos con la conformación de un equipo técnico, tanto de la empresa, como también, por supuesto, asesorados en principio por el equipo que ya maneja esta metodología. Luego pasamos a la fase de definir la estrategia. En esta fase, previamente, nosotros empezamos a evaluar al detalle en qué consiste el negocio. O sea, nosotros vamos desde la estrategia y vamos bajando los niveles hasta llegar al modelo de negocio que actualmente tiene la empresa. En el modelo de negocio, nosotros definimos cómo se hace, o sea, entender cómo lo está haciendo, para quién lo está haciendo, por qué está haciendo ese tipo de productos o servicios, qué es lo que está creando, cuál es su propuesta de valor, por qué tiene ese valor diferencial, por qué sus clientes lo prefieren o prefieren a esta empresa versus su competidor, y empecemos a entender las operaciones de todo su negocio. Entonces, aquí es donde entra a tallar una herramienta que es muy importante, que se llama el enfoque de ciclo de vida. Resalto, es el enfoque pensamiento de ciclo de vida. No entramos al análisis del ciclo de vida, que tiene una metodología particular, entre comillas, que se puede hacer con softwares y otro tipo de instrumentos. En este caso, nosotros analizamos a través de los formatos que nos proporciona esta metodología, cuáles son los impactos actuales, tanto ambientales, económicos y social, que determinado producto que yo he seleccionado implica.
Y no solo me baso nuevamente en el core business del negocio, sino también los analizo a través de toda la cadena de valor. Con eso empiezan a salir ya nuestras primeras ideas o soluciones a dichos puntos críticos identificados, o empiezan a saltar las primeras oportunidades de mejora que yo voy a empezar a proponer dentro de un lienzo, que en este caso y en particular utilizamos ese lienzo Canvas, de las 9 ventanas, que me va a permitir visualizar cuáles son estas oportunidades o soluciones ecoinnovadoras que están surgiendo de este análisis de enfoque de ciclo de vida. Y lo traslado a por supuesto, se convierte en un modelo de negocio donde empieza a justamente identificar estas oportunidades o bondades que han surgido del análisis y que empieza a transformar mi modelo de negocio actual a un modelo de negocio más sostenible. Luego trabajo la construcción de la hoja de ruta. Es importante aquí entender que no surgen solamente una solución. Es probable que aparezcan varias soluciones ecoinnovadoras al identificar un determinado punto crítico. Sin embargo, y como parte del trabajo de la definición de modelo de negocio, yo empiezo a estructurar esas soluciones y enmarcarlos dentro de un plan, y para ello priorizo además y se construye una hoja de ruta. Esta hoja de ruta me va a permitir visualizar cuáles son los recursos, en principio priorizar cuáles son estas soluciones que yo voy a empezar a implementar a través del modelo de negocio que he identificado, que he propuesto, cuáles son los recursos que yo voy a utilizar, no solo económicos, sino también técnicos, tecnológicos, recursos humanos, quiénes van a ser, cuáles son las metas, los responsables, etcétera. Luego viene ya la quinta fase, que es la implementación. Aquí pongo en marcha lo que he construido a nivel de plan de negocio ecoinnovador y de la mano o con el soporte de la hoja de ruta. Y defino indicadores. Importantísimo poder tener los indicadores ex ante, es decir, antes de la implementación y ex post, porque ello me va a permitir evaluar en la siguiente fase, que es la revisión, cuán impactante y efectivo ha sido este cambio de modelo de negocio y qué debo mejorar. Es decir, que además de permitirme hacer este seguimiento a los indicadores y monitoreo a los indicadores, también yo puedo hacer una suerte de mejora continua. Es más, la innovación promueve que este sistema no solamente tenga este enfoque holístico integral, sino también que se dé siempre la mejora continua y el escalamiento a otros productos. Probando ya con un producto y con un nuevo modelo de negocio, yo puedo también ir trabajando otro tipo de productos que me resulte de interés o me demande el mercado. Entonces, aquí un poco más sobre los instrumentos y las herramientas que nos proporciona la metodología. Normalmente en la etapa de la preparación, en la etapa 1, nosotros empleamos el instrumento de planeación estratégica PESTEL, donde aquí nosotros podemos determinar cuáles van a ser esos obstáculos, limitaciones u oportunidades que tenemos a nivel político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Entonces empiezo a dimensionar también cuál va a ser mi mercado, qué oportunidades tengo, cuáles son aquellas normativas que me impulsan a encaminarme por ciertos nichos o segmentos de mercado específicos. En la etapa de definir la estrategia, nuevamente resalto la importancia de la herramienta de ciclo de vida de producto. Hago mi análisis de aspectos e impactos a lo largo de la cadena de valor para un determinado producto o servicio y lo apoyo de todas maneras con el instrumento del FODA. El FODA, como ustedes saben, me permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que yo tengo como empresa y que debo, en el caso de debilidades o amenazas, contrarrestar, y en el caso de qué acciones yo voy a tomar para contrarrestarlas, y qué fortaleza y las oportunidades y fortalezas que yo tengo para profundizar y mejorar mi estrategia a partir de una solución ecoinnovadora.
En el caso de ya aterrizando la nueva solución ecoinnovadora a un modelo de negocio sostenible, utilizamos el lienzo Canvas. El lienzo Canvas, como muchos están familiarizados también, es una hoja que me permite, hoja literal, pero que me permite a través de 9 ventanas identificar cuál es la propuesta de valor de mi producto, para quién va dirigido, qué recursos voy a utilizar, y además tiene cuáles van a ser los medios para poder aterrizar o tangibilizar esa rentabilidad de esta propuesta de valor. Asimismo, me permite identificar quiénes van a ser esos actores a lo largo de la cadena que van a contribuir a que mi nuevo producto, mi modelo de negocio sostenible sea rentable. Asimismo, tiene un análisis económico-financiero de la puesta en marcha de este modelo de negocio. Entonces, esto es el lienzo que normalmente lo repetimos en varias etapas, porque cabe mencionar que no en la primera te sale, o en la primera sale la versión de modelo de negocio sostenible, sino que esto pasa por un proceso de ajustes, ¿no? De ajustes, modificar ciertos indicadores, considerar ciertos u otros impactos que inicialmente no los habíamos mapeado, etc. Luego se construye el plan de implementación, ya como les mencionaba, con hitos y responsables en esta construcción de la hoja de ruta. Definimos los indicadores en el plan, perdón, en la fase de implementación, y realizamos la retroalimentación correspondiente. Finalmente, y no los quiero marear con esta lámina, es básicamente para que comprendan que todas las fases tienen distintos formatos y herramientas adicionales que nos permiten profundizar aún más en la identificación de oportunidades de ecoinnovación. Por ejemplo, en la fase de preparación yo les mencioné es solamente el PESTEL, pero podemos también utilizar, y va a depender mucho del tino del profesional o de las personas que ya venimos trabajando la implementación de la ecoinnovación. Por ejemplo, el instrumento de partes interesadas del ciclo de vida, ¿no? Nuevamente, ¿quiénes son estos actores que influyen o que confluyen en nuestro modelo de negocio actual? ¿No? Esto me va a permitir la comprensión de de las tendencias de mercado, qué tipo de clientes voy a reclutar, etcétera. Tenemos la definición de la estrategia, donde yo aquí hago una evaluación preliminar, les comentaba del análisis FODA, y para eso yo puedo utilizar inclusive un recorrido de inspección. Yo creo que es muy importante poder realizar este recorrido de inspección y no solamente someter a una discusión o un análisis de data. Es siempre bueno poder visitar las operaciones, conocer los actores que intervienen en ese proceso, hacer una suerte de mapeo de actores y de grupos de interés también para la empresa. Y luego tenemos nuevamente el enfoque de ciclo de vida, que se repite en varias etapas, porque como les comentaba, la identificación de puntos críticos, oportunidades de ecoinnovación se va a ir dando conforme comprendamos mejor el modelo de negocio actual y cómo contrarrestar estos puntos o oportunidades de ecoinnovación. Se va a ir guardando este análisis de aspectos e impactos. Tenemos presiones sobre la cadena de valor, el análisis FODA, también análisis de las fuerzas de campo a lo largo de la cadena de valor. Estos son herramientas que vienen dentro del paquete de la metodología y que ya existen también en formatos en versión español para que se pueda aplicar. En la definición del modelo de negocio tenemos ya la generación de ideas. Luego de realizar la evaluación exhaustiva, debemos comprender que no van a salir solo unas cuantas ideas. Normalmente salen una lista de ideas ecoinnovadoras que debemos trasladarlas a un modelo, a un lienzo Canvas, y empezar a hacer un análisis, por ejemplo, de las 9 ventanas al mundo, donde yo coloco en el centro, digamos, la idea principal o la idea madre, la idea ecoinnovadora, y empiezo a hacer un análisis con distintos criterios socioambientales que me reditúan, por supuesto, en la productividad y en la rentabilidad del negocio. Sobre eso yo puedo priorizar, y sobre eso también yo puedo hacer un registro del riesgo. Esto es muy importante para saber cuáles son los riesgos que asume este plan
o este modelo de negocio sostenible que yo he identificado. Luego priorizo, porque van a salir probablemente 2 o 3 modelos de negocio, y dependiendo del interés y de la política también de la empresa, empiezo a priorizar y a desarrollar mi hoja de ruta del plan que sea designado como con el que se va a empezar. La hoja de ruta trae consigo especificaciones de requisito, todo lo que implica la puesta en marcha de un determinado plan de proyecto. Y bueno, con eso hago nuevamente un checklist o una verificación de los riesgos al momento de hacer la implementación, y nuevamente confirmo si esta solución ecoinnovadora tiene ese feedback o ese impacto, perdón, que yo espero de todos los socios de la cadena de valor. Y particularmente que la creación de valor que yo estoy ofertando en este nuevo producto satisfaga a este nuevo segmento de mercado, fortalezca el nuevo segmento nicho de mercado que yo previamente he identificado. Luego viene la revisión y la identificación de los próximos pasos. Entonces, como se habrán dado cuenta, existe todo un abanico de herramientas que apoyan justamente cada fase de la implementación de la ecoinnovación, y nos permite hacer siempre una mejora continua y una retroalimentación para poder obtener un modelo de negocio sostenible efectivo. Entonces ahora, ya para ir cerrando, y disculpen que me haya pasado algunos minutos, quería compartirles algunos casos de Perú. Por ejemplo, esto es una fundición, Fumbesa, Fundición Ventanilla, donde trabajamos la aplicación de la coinnovación en todos sus procesos. Identificábamos que había una mejora, una necesidad de mejora en todo lo que es el uso, la gestión de la energía, pero también en la gestión de los residuos. Anteriormente la empresa tenía un problema muy fuerte con las escorias y las arenas residuales, en un sector sobre todo también muy duro y con cierta fricción ante las comunidades, y decidimos trabajar de manera articulada con la comunidad en la creación y valorización de las escorias y arena residual. ¿Cómo? Nosotros convocamos o promovimos una estrategia de negocio que es seguir siendo el líder de la manufactura de piezas de hierro para la minería, pero con una correcta reutilización, estamos hablando del año 2015, de subproductos que nos permitían justamente la creación o el reuso en otro tipo de sectores como lo es la construcción. Anteriormente a este piloto no se hacía la valorización de estas escorias o la reutilización de estos materiales de descartes, si no se disponían en rellenos de seguridad, y además que esto implica un alto costo operativo para la empresa. Cada vez este tipo de gestiones o manejo, en el caso de Perú, es limitado. Entonces decidimos trabajar con la Municipalidad de Ventanilla, justamente en la creación o en la construcción de un paradero, de un ecoparadero, como lo llamamos aquí, en donde la población de alguna u otra manera se beneficiaba porque podía tener este espacio para poder esperar su movilidad. Como verán, esta zona es de arena, no hay asfalto. Entonces, y además se construyó todo lo que vemos aquí con material reciclado, y también reciclado de la misma empresa, y también con algún apoyo y soporte de la Municipalidad de Ventanilla. Entonces, se construyó este ecoparadero y se hizo un estudio, además con la Universidad Nacional de Ingeniería, para saber si este suelo, si este asfalto tenía alguna, resultaba en alguna, de repente se rechazaba o tenía algún perjuicio por las condiciones de la zona donde hay un humedal atrás. Entonces queríamos asegurarnos que no haya ningún problema, tanto a nivel de composición o de estructura de la escoria en sí misma, para asegurarnos de que sea inocuo para las condiciones de uso en este paradero, y para evitar cualquier exposición directa a las personas que van a esperar ahí su movilidad, ¿no?
Todo salió muy bonito, muy positivo. La empresa pudo de esta manera demostrar que se ahorra dinero al momento de poder reutilizar esto ante otro sector como el sector construcción y poder al mismo tiempo beneficiar a zonas o lugares en Lima, por lo menos en la periferia de la ciudad capital de Perú, en construcciones que hacen viable y que contribuyen a la calidad ambiental, y al mismo tiempo sus clientes del señor, al reportar este tipo de iniciativas, valoraron más los productos que actualmente vienen trabajando, ¿no? U ofertando. Entonces, esto es un poco en sencillo lo que nosotros, y muy resumido lo que nosotros hemos trabajado con ellos, y les quería mostrar también el trabajo de una empresa, también otra empresa de pinturas, ¿no? Hablábamos de que la ecoinnovación nos permite identificar puntos de mejora u oportunidades de sustitución, hablábamos del diseño. Entonces aquí les presento a Universal Color, que es una empresa que ha trabajado mucho en la reformulación de sus pinturas industriales, principalmente en base epóxica, para sustituir, para sustituir el plomo, el metal pesado, en su constitución, en su formulación, y solo hacer un uso mínimo o trazas de estos en sus nuevos productos. Entonces, este tipo de reingeniería y de cambio a nivel de producto ha redituado en su modelo y en su estrategia de negocio. Hoy por hoy es una empresa líder y pionera en tener pinturas industriales con pigmentos alternativos al plomo, y en algunos en particular con trazas de plomo, y ha incidido también, por ejemplo, en tener una normativa a nivel de Perú. Tenemos ya una normativa que regula la concentración de plomo en las pinturas. Entonces, este tipo de esfuerzos que ha logrado la empresa le ha permitido adelantarse a regulaciones futuras, bueno, ya no tan futuras en el caso de Perú, pero sí hacer el pionero y una empresa ecoinnovadora en lo que implica sus productos de pinturas industriales. Y finalmente, este caso de una agroindustria, bueno, en este caso de una metalmecánica, perdón, que es IMSA Café, que se dedica a hacer todo tipo de equipos, ¿no? Para todo el beneficiado húmedo y seco del café. Y en este caso, la oportunidad de ecoinnovación no estaba dentro del core business de la empresa metalmecánica, sino surgió por una necesidad de de sus clientes finales, quienes adquirían los equipos completos para para obtener el café, pero teníamos un problema muy fuerte, o los clientes tenían un problema muy fuerte con la pulpa o el cerezo del café. Entonces, lo que hizo o lo que se desarrolló es hacer un análisis de enfoque de ciclo de vida en el modelo de negocio de IMSA, donde se identificó la construcción de una máquina para procesar todo este residuo orgánico y obtener esta energía en forma de vapor para alimentar el propio secado de granos. Entonces, IMSA, que es una empresa líder también en máquinas, una empresa peruana líder en máquinas de procesamiento de café y cacao, logró desarrollar el prototipo. De hecho, se piloteó en campo y fue un éxito, y sigue siendo un éxito, y uno de los equipos estrella de IMSA, porque no solo contribuye a minimizar el gasto por parte de sus clientes de consumo de energía, sino por las zonas donde se produce el café hay mucho corte de energía, y las limitaciones para poder obtener este producto que es el café a veces se ven complicadas, porque al haber corte se malogra la calidad también del producto, y al sustituirlo por el vapor que se genera obtenido del mismo proceso de los residuos orgánicos, pues hay una solución ecoinnovadora muy oportuna y muy efectiva. Entonces, ya a modo de ir cerrando la presentación, yo quería compartirles esos 3 casos de ecoinnovación, y les dejo esta lámina también para que vean los casos que se ha desarrollado a nivel global
desde el 2007, en otros países en Europa, en el mismo Brasil, en Francia. Todo esto reditúa a muchos beneficios, ¿no? Hemos hablado de acceder a nuevos nichos o segmentos de mercado, su expansión del negocio actual, aplicando la ecoinnovación, aumenta la rentabilidad porque crea valor a lo largo de la cadena de valor. Nos adelantamos, como el caso de Universal Color y la reformulación de sus pinturas a normas y regulaciones. También hoy por hoy este tipo de modelos de negocio atraen mucho inversiones sostenibles o inversiones verdes. Entonces también nos permite poder acceder, bueno, a nivel ya hablando de empresa, acceder a créditos verdes o apalancamiento sostenible. Y por supuesto aumenta la productividad y la capacidad técnica de nuestros soportes o colaboradores a nivel de empresa, a nivel de unidad operativa, pero a nivel principalmente de la cadena de valor. Y a modo de resumen, y con esto yo cierro, la implementación de la economía, de la ecoinnovación, perdón, debe iniciar en el cambio de la estrategia. Acuérdense, estrategia y modelo de negocio. El modelo de negocio es cómo opera, para quién opera, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, entender el negocio. Y la estrategia es básicamente la visión, misión o metas que tiene la empresa para poder, a partir del modelo de negocio, cumplirlas. La ecoinnovación requiere de una visión global. Hablábamos de todos los actores en la cadena de valor, pero principalmente el involucramiento de la gerencia, porque no es fácil poder cambiar un modelo de negocio. Esto implica decisiones decisiones de CEO, de dirección, para poder llegar a constatar o constituir un modelo de negocio sostenible. Bueno, lo de la cooperación de toda la cadena de valor en la ecoinnovación es clave. Y además, la ecoinnovación nos permite y debe considerar los tres aspectos fundamentales de la sostenibilidad: lo ambiental, social y económico. Y me pasa normalmente en la práctica también que no se fuerza las ideas ecoinnovadoras. Es decir, normalmente el ejercicio de aplicar la metodología nos va a resultar o nos va a mostrar las ideas que ya surgen por naturaleza del mismo procedimiento. No podemos forzar a aplicar la ecoinnovación en una determinada empresa o en una determinada operación por ser sostenibles. No, el mismo ejercicio de las etapas nos permiten justamente mapear cuáles son esas ideas y dejar que esto fluya o se implemente a través de un plan de manera objetiva. Con esto yo agradezco nuevamente al Centro de Producción Más Limpia de Guatemala por la invitación. Los invito también a visitarnos y a seguirnos en nuestra página, en nuestras redes, en nuestra página web, y además de descargarse todo el material que hoy he tratado de resumir, y espero no haberlos aburrido con el concepto de ecoinnovación. Muchísimas gracias y le doy la posta a la ingeniera para poder culminar. Muchísimas gracias, ingeniera Maricet, por su participación nuevamente en Academia Ambiental. Es una información súper interesante. Estoy segura que los participantes saldrán enriquecidos en este tema el día de hoy. Por ejemplo, en este momento tenemos un comentario de Ricardo Vázquez indicándonos que fue una excelente presentación y que agradece la información compartida. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de finalizar. Y también nos consultan si la presentación puede ser compartida. Claro, la estaremos compartiendo entonces. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta que quiera realizar en este momento? Ok, perfecto. Entonces, si en dado caso en algún momento alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna consulta, me lo pueden hacer llegar a mí y con mucho gusto se la estaremos compartiendo a la ingeniera. Entonces, nuevamente, agradecemos mucho su participación y esperamos seguir contando con su apoyo más adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y cualquier consulta a través del centro, y también estoy dejando mis datos en la presentación. Estamos a su servicio. Muchas gracias y que tengan un bonito día.